Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor, para hacer memoria de tu obra en la cruz, Señor. También para venir a escuchar tu voz, Señor. Tu palabra que siempre es propicia, Señor, siempre llega a tiempo, Señor. Te rogamos que tú seas hoy hablándonos, Señor, que tú seas mostrando, Señor, aquellas cosas que estamos haciendo que no te agradan, Señor. Aún también confortándonos, animándonos, Señor. Llenándonos de ti, de tu gracia, Señor. Te rogamos que tú bendigas este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Aún te rogamos por aquellos que nos visitan, Señor, que así como tu palabra dice, Señor, que no cae a tierra sin hacer su obra, Señor. Te pedimos que tú obres en el corazón de aquellos que están aquí, Señor, hoy por primera vez, Señor, aquellos que son invitados, Señor. Tú quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento y te conozcan, Señor. Te rogamos que tú hables, Señor, a sus corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te ruego también que tú me ayudes, Señor, que tú me des de tu gracia, Señor. Que me llenes de ti, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Hermanos, entonces, bueno, como hemos venido viendo los días domingos, la ayuda del Señor, hoy yo también quisiera tratar el pasaje del Sermón del Monte, que continúa después de lo que vimos hace 8 días, que era acerca de los juramentos, ¿no? Saben que como hemos venido viendo, ya estamos en esta parte del Sermón del Monte que tiene que ver con la justicia del cristiano, la justicia del creyente, y se han tratado temas como el cristiano y la ira, el cristiano y la inmoralidad sexual, el cristiano y el divorcio, el cristiano y los juramentos, que fue el pasaje que vimos hace 8 días. Y hoy con la ayuda del Señor veremos desde el versículo 38 al 42, que tiene que ver con el cristiano y la venganza, o aquel deseo de represalia. Pero más que eso, estudiando este pasaje me doy cuenta que el Señor quiere tratar algo más profundo que hay en nosotros, que es nuestro yo. El Señor, por medio de 4 ilustraciones muy importantes, nos va a mostrar en qué casos nosotros debemos ser tratados en nuestro yo. John Stott da una introducción a este pasaje que me parece muy apropiada. Él dice que estas 2 últimas antítesis finales, que es la de el cristiano y la represalia y el amor del cristiano hacia sus enemigos, son la cúspide del Sermón del Monte. Por ella se admira más y también se lo afrenta más. Se trata de la actitud de amor total que Cristo nos llama a mostrar hacia el que es malo y hacia nuestros enemigos. En ninguna otra parte es mayor el desafío del sermón. En ninguna otra parte es más obvia la distinción de la contracultura cristiana. En ninguna otra parte se nos impone tanto nuestra necesidad del Espíritu Santo. Es algo bien importante lo que dice nuestro hermano, porque aquí ya entramos a ver cosas que son difíciles de asimilar para las personas que no son creyentes, pero también para los discípulos a quienes el Señor estaba hablando. Hemos venido diciendo, el Sermón del Monte es la enseñanza del Señor Jesús acerca de cómo debe conducirse el creyente, cómo debe vivir el cristiano. Son los principios que deben gobernar nuestra vida. Por eso al llegar a este punto es algo que es, como lo decía John Stott, es una cúspide. Es algo bien difícil de digerir muchas veces para nosotros los que decimos que seguimos a Cristo. ¿Cómo es eso de que debo resistir al malo? ¿Cómo es eso que debo amar a mis enemigos? Pero fue allí donde el carácter de Cristo se mostró. Aquel que no nos odió cuando éramos sus enemigos, sino que nos amó. Aquel que pagó con bien al mal que había recibido. Y es ahí donde el Señor quiere llegar a nosotros como creyentes el día de hoy. Entonces vamos a ver por medio de las 4 ilustraciones que el Señor Jesús nos muestra en este pasaje en qué sentido el Señor quiere tratar nuestro yo.
Porque si bien el pasaje nos va a mostrar cómo nosotros nos reaccionamos cuando somos agredidos, cuando somos tocados tal vez en nuestras cosas materiales, tal vez cuando nuestros derechos son violados y también tal vez cuando tocan nuestro bolsillo. Vamos a ver que nosotros reaccionamos de una forma agresiva, queriéndonos defender siempre por esto. Entonces el Señor, por medio de 4 ilustraciones, nos va a mostrar que nosotros siempre estamos atentos a defender nuestro yo cuando nos agreden o nos insultan, cuando nuestras propiedades son tocadas, cuando nuestros derechos son tocados y cuando nuestro dinero es tocado. Entonces leamos el pasaje, hermanos, y vamos a verlo verso por verso con la ayuda del Señor, hermanos. Entonces Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ese es un pasaje que es bien, tiene un contexto que es importante que nosotros entendamos, pero también ha sido un pasaje que ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia, hermano. Yo lo dividí en 3 partes para que nosotros podamos comprender bien, de una forma equilibrada, las palabras del Señor Jesús, ¿no? Que no nos vayamos para un lado ni para el otro. Entonces yo lo dividí en 3 puntos que son más importantes. Primero quiero mostrar a lo que el pasaje no se refiere. Segundo, quiero que miremos el contexto histórico del pasaje. Y tercero, vamos a ver la aplicación que este pasaje tiene para nuestra vida. Entonces vamos a entrar a lo primero. ¿A qué no se refiere este pasaje? Porque ahí en el versículo 39 el Señor dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Eso es algo que a lo largo de la historia se ha entendido de una forma equivocada. Varias personas, más que todos los movimientos pacifistas, han tomado este versículo para afirmar cosas tales como de que no necesitamos la policía. Tampoco necesitamos el ejército ni los magistrados porque ellos resisten al malo. Y este versículo nos dice que no debemos resistir al malo. Entonces vemos ese uso equivocado que le han dado a la palabra de Dios, al no tomarla en un contexto completo. Entonces hay personas que son muy conocidas en la historia de la humanidad, personas como Gandhi, que fue un pacifista de la India, que luchó por los derechos de la India de una forma pacífica. Decía que este hombre era muy influenciado por las enseñanzas de Jesús, que este hombre todos los días de su vida leía el Sermón del Monte. Pero no leía otra parte de las Escrituras, entonces eso lo llevó a un desequilibrio. Además de eso, él también fue influenciado por un novelista ruso muy famoso que se llamaba León Tolstoy, a quien Martin Lloyd Jones cita diciendo que ese hombre fue el que afirmó que no necesitábamos policía, ni ejército, ni magistrados, porque eso era resistir al malo, y que eso no debía hacerse porque iba en contra de las enseñanzas de Jesús. Nosotros debemos entender que, como lo dice el Salmo 119, que allí un versículo nos afirma y nos dice que la suma de la palabra es verdad. Entonces no podemos tomar solo este pasaje y decir, bueno, no necesitamos policías, ni ejército, ni magistrados, porque eso es resistir al malo. Porque inmediatamente estaríamos contradiciendo otras partes de las Escrituras en las cuales el Señor nos afirma que esas autoridades han sido puestas de parte de Dios para el bien de los ciudadanos. Entonces es importante que nosotros comprendamos esto. Estas personas tomaron una interpretación literal, desconectada de todo el contexto de la Biblia. Y eso es un error muy grave y muchas veces muchos de nosotros podemos cometerlo. Por eso repito el versículo del Salmo 119 que dice, la suma de tu palabra es verdad. El Señor en ningún punto se va a contradecir. Él no nos va a decir aquí una cosa y luego se va a contradecir con otra, sino que la palabra en su conjunto completo
nos va a mostrar la armonía del mensaje que Dios tiene para nosotros. Afirmaba un teólogo alemán, hablando acerca de este señor León Tolstoy, que León Tolstoy creía que el Sermón del Monte era un conjunto de reglas nuevas que el Señor Jesús había dado para que las personas vivieran. Y estaba completamente equivocado, porque el Sermón del Monte no va a poder ser llevado, no va a poder ser cumplido por aquellas personas que no han nacido de nuevo. Ellos querían imponer esto como la regla de todas las naciones, pero es un error muy grave, porque una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, que no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón, es una persona que no va a poder cumplir ninguno de los mandatos que Dios ha dejado en su palabra. Ahora, también ¿qué creen algunos cristianos acerca del Sermón del Monte? Algunos cristianos piensan que el Sermón del Monte son las reglas que Dios puso para que las cumplamos, y si las cumplimos a cabalidad vamos a llegar al cielo. Y eso también es un error, porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces este teólogo alemán afirmaba diciendo acerca de lo que Tolstoy decía, que Jesús no promulgó leyes nuevas, sino que intensificó la claridad y las demandas de las antiguas. Como lo hemos venido viendo en los pasajes que hemos venido estudiando los domingos, el Señor Jesús primero nos cita algo de la ley para luego mostrarnos como la magnificación de ese mandamiento. Como lo vimos, ¿no? Habisteis oído, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que piense o trate mal a su hermano ya ha matado. Entonces vemos cómo la ley ha sido intensificada. Y esto es lo que el Señor pone ahora como principios para que nosotros los cristianos seamos diferentes a la sociedad. Que verdaderamente podamos reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Entonces este pasaje no es un pasaje pacifista que nos dice que debemos resistir, que no debemos resistir al mal al punto de rechazar las autoridades tales como la policía, como el ejército y como los magistrados. También, ¿qué no es este pasaje? Este pasaje no es una tolerancia hacia la injusticia. ¿Por qué? Se nos dice que no debemos resistir al malo, al malvado o al mal. Si el Señor estuviera en contra de la justicia, Dios estaría en contra de sí mismo. Nosotros vemos en la Escritura que Dios declara y se muestra a sí mismo como un Dios justo que aborrece la iniquidad, que aborrece todo camino torcido del hombre. Ahora, este no es un pasaje, no es una falsa tolerancia hacia la injusticia, hermanos. Como lo venía diciendo, el Señor no se va a contradecir con lo que ha dicho en los profetas en el Antiguo Testamento y por boca de otros en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos visto que la ley es justa, santa y buena. Pero ¿en contra de qué estaba el Señor? Y vamos a verlo más adelante. El Señor no está en contra de la justicia como tal, sino de la justicia por mano propia. Es a lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere corregir, que era lo que se estaba llevando a cabo lo que estaban llevando a cabo los maestros religiosos de esta época. Un ejemplo para que nosotros podamos entender que este pasaje no es una tolerancia hacia la injusticia, podríamos tomar de la siguiente manera. Digamos, una mujer cristiana está sufriendo tal vez de algún abuso sexual por parte de alguna persona. Entonces ella puede decir, no voy a denunciarlo porque pues, la Biblia me dice que no debo resistir el mal. Eso es una interpretación errada. Ella debe denunciar al que está abusando de ella. Obviamente ella debe luchar en su corazón por no guardar ningún tipo de resentimiento hacia esta persona, pero debe denunciarlo. Y vamos a verlo por qué. Como lo venía diciendo, según lo que el pasaje no significa en la primera instancia, que dice que no debían haber magistrados, ni policía, ni ejército, ese señor Tolstoy, vemos que en Romanos 13,
En el versículo 3, el apóstol Pablo nos va a mostrar que los magistrados son puestos por parte de Dios y son para un propósito bueno. Ahí desde el 13:3 de Romanos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos aquí lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos dice que los magistrados, el gobierno civil ha sido puesto por Dios y que este gobierno es vengador de Dios para castigar al que está haciendo lo malo, para ejecutar la justicia de Dios. Nosotros debemos recordar que también en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 19, él nos dice que no debemos vengarnos por nuestra propia mano. Él dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. John Stott, para ilustrar esto de esta siguiente forma, él decía lo siguiente: los magistrados son puestos por parte de Dios para castigar al malo. Y si Romanos 12:9 nos dice que no debemos vengarnos por nuestra propia mano, nosotros debemos dar lugar a la ira de Dios. John Stott decía lo siguiente: nosotros debemos denunciar la injusticia, debemos denunciar las cosas que están mal y dejar que la ira de Dios se encargue de eso por medio del gobierno que Él ha establecido. Él ponía un ejemplo para que lo podamos entender. Él dice, si mi hogar es asaltado una noche y descubro al ladrón, bien puede ser mi deber hacerlo sentarse y darle algo de comer y de tomar, mientras que al mismo tiempo llamo por teléfono a la policía. Y dejo que la ira de Dios se encargue por medio de la justicia que Él ha establecido. Martín Lutero daba un ejemplo un poco gracioso, también citado por John Stott. Él hablaba acerca de un hombre que era conocido como el Santo Loco. Que este hombre decía que dejaba que los piojos lo picaran y rehusaba matarlos porque decía que había que sufrir y que no podía resistir el mal. Entonces esto es una mala aplicación del versículo de lo que el Señor Jesús nos quiere comunicar a nosotros, de lo que el Señor Jesús quería comunicar a sus discípulos. Entonces ese pasaje no es una tolerancia a la injusticia. El Señor Jesús aquí nos está llamando a que toleremos la injusticia y que permitamos que el mal avance, sino que dejemos lugar a la ira de Dios por medio del gobierno que Él ha establecido. Nosotros denunciemos si hay un acto de injusticia, y que dejemos que el Señor se encargue por medio de las leyes que han puesto, que Dios ha delegado a las autoridades. Y otro punto, ¿a qué no se refiere este pasaje? Ahí en el versículo 42 de Mateo 5 dice el pasaje: al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Hermanos, este pasaje también lo usan muchas personas para manipular a los creyentes. Algunos se acercan a los cristianos diciendo, la Biblia dice que debe darme. Vea, que el que le pide usted no debe rehusar darle. Pero muchas personas lo hacen con una intención mala en su corazón, aprovecharse de los creyentes como tal, ¿no? Entonces este pasaje no es una excusa para patrocinar la holgazanería de muchas personas. Este pasaje no está puesto para que las personas vengan y se aprovechen de lo que el Señor dijo y sacar tal vez provecho para sus beneficios. Tal vez algunas personas por su pereza de querer trabajar se acercan a los cristianos para que ellos los sostengan, y este pasaje no está puesto para eso. A.W. Tozer decía acerca del ofrendar y de dar dinero, que nosotros debíamos hacerlo con generosidad, pero sabiamente. Hermanos, muchos lugares se le vive diciendo a los creyentes que deben dar porque el predicador quiere cambiar de avión.
Es algo ilógico y se puede decir, no, es que el Señor dijo que debes dar, que si te piden, dale y que no rehuses hacerlo. También ahora, ¿en qué otro sentido puede estar usándose mal este pasaje? Tal vez alguna mamá creyente tiene un hijo que vive con ella aún y como han dicho los hermanos, el bebé de 40 años, que no hace nada, que no trabaja, y que él se acerque, le pide a su mamá y su mamá le da constantemente para todas sus cosas porque la Biblia dice que debe dar y que no debe rehusar a darle al que le pida. Y eso es una aplicación incorrecta del texto. El texto no nos está invitando a que nosotros patrocinemos la holgazanería de las personas. La Biblia nos invita a ser generosos y como lo decía W. Tozer, nosotros debemos ser dadivosos pero ser sabios al momento de dar. Hay personas que nos encontramos constantemente por la calle pidiendo dinero y a veces hasta somos ingenuos y les damos y no sabemos que les estamos haciendo es un mal porque tal vez el dinero que les damos es para ir a comprar drogas o alcohol y seguir destruyendo sus vidas. Entonces debemos ser sabios a la hora de dar, no tomar este texto como aislado de todo lo que la palabra nos dice, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a ver ahora el contexto del pasaje, versículo por versículo, ya teniendo en nuestra mente lo que este pasaje no significa, a lo que el pasaje no se refiere. Entonces ahí en el versículo 38, el Señor Jesús inicia esta parte del texto que nosotros hemos leído citando un pasaje de la ley y nuevamente Él hace aquella expresión que ya la hemos venido viendo en los 4 enseñanzas pasadas, que el Señor dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Entonces vamos a ver cómo el Señor cita la ley, pero el Señor no la cita con el fin de decir la ley está equivocada, porque también como nosotros lo vimos que el Señor Jesús mismo dijo que Él no venía para abrogar la ley, para abolirla, sino para cumplirla y como lo afirma este teólogo alemán, para aplicarla un poco más profunda a nuestros corazones. El Señor Jesús cita un pasaje que nosotros podemos encontrar, hay varios pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran este principio del ojo por ojo y diente por diente, que están podemos encontrarlo en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Pero es importante que nosotros comprendamos primero algo que ya lo hemos venido viendo, que los hermanos lo han explicado, que nosotros recordemos que la ley de Moisés fue dada como una norma de conducta moral y también como una norma de conducta civil. Y es importante que nosotros comprendamos esto, porque cuando nosotros decimos ojo por ojo y diente por diente no es algo malo, es algo completamente bueno, es algo completamente justo. Pero debemos entenderlo en el contexto en el cual la palabra nos lo muestra. Entonces, si nosotros vamos al libro del Éxodo, vamos a ver que en Éxodo 20 el Señor da el decálogo, los 10 mandamientos allá a Moisés. Muchos teólogos afirman, podemos tomar el decálogo como la ley de conducta moral para nuestra vida. Pero desde el capítulo 21, el capítulo 22 y el capítulo 23, el Señor va a dar una ley de conducta civil, cómo debían comportarse los israelitas en medio de la ciudad, cómo debían ejecutarse los juicios por parte de los jueces o los líderes que Dios había establecido. Esta es la llamada ley civil. Y en ese contexto es en el que nosotros debemos comprender que se fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces vamos al pasaje ahí de Éxodo 21, capítulo 21, versículo 22. Éxodo 21, versículo 22. Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande.
según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces aquí vemos este tipo de justicia que también es muy conocida como la ley del talión. ¿Qué es el talión? La palabra es una palabra latina que significa idéntico o similar. Entonces esto es conocido como un principio de justicia retributiva. Así como lo decía el texto, si una persona tal vez agredía a otra persona y le hacía perder su ojo, esta persona que había causado la agresión debía pagar también con su ojo. Pero según el contexto de lo que venimos viendo, esta justicia no era tomada por mano propia. No era que tal vez alguien vino y me sacó un ojo a mí, entonces yo ahora por mi propia mano iba y le sacaba el ojo al otro. No, debíamos ir delante de los jueces, presentar el caso y que los jueces mismos ejecutaran el juicio. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe que si a mí me sacan un ojo y yo tengo al agresor delante mío, yo no solo le voy a sacar un ojo. Tal vez yo le saco los dos ojos y le quito las dos manos. Porque nuestro corazón siempre tiene un deseo de venganza. Entonces esta ley que el Señor puso por medio, que le dio al pueblo de Israel en este tiempo, era una ley buena, que restringía el corazón de los hombres de ejecutar un juicio desequilibrado y de que hubiera un deseo de venganza dentro del corazón de ellos. Esta ley debía ser ejecutada directamente por los jueces, no por mano propia. Ahí en Levítico 24, desde el versículo 17, nos dice: si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir, y el que quite la vida a un animal lo restituirá, vida por vida. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vemos aquí también cómo el Señor nos muestra este principio de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, y nos da algo adicional aquí el pasaje de Levítico. Nos dice que este principio debía ser practicado, puesto en práctica también para el forastero, para el extranjero que habitará en medio del pueblo de Israel. Y vemos que el Señor está teniendo cuidado aún de los extranjeros, porque tal vez podía haber una justicia desmedida hacia ellos. Él decía, si esta persona hizo, se le va a pagar de la misma forma que si fuera uno de los de la nación de Israel. El Señor está guardando el corazón de los israelitas por medio de esta ley. Entonces nosotros, como lo hemos venido diciendo, la ley es santa, es justa, es pura y es buena. Según el contexto de lo que Levítico nos dice, nosotros ahí leyendo el pasaje nos damos cuenta que había una persona que había blasfemado el nombre del Señor y que este hombre debía ser llevado delante de Moisés y de los ancianos de la nación para ser juzgado. Ahí el Señor hace como este paréntesis, nos habla del ojo por ojo, diente por diente, y en el versículo 23 dice que él dijo: y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos también que la justicia debía ser ejecutada por los jueces, no por la mano propia. El Señor nos habla en ese contexto. No es que si me hirieron en una mano, entonces yo voy y le hiero la mano al otro. Esa era la práctica que tenían
que estaban llevando a cabo los maestros religiosos de la época del Señor Jesús. Pero nosotros, según lo que vemos, según lo que nos muestra la ley, según lo que nos muestra la palabra de Dios, es que este era un principio para ser ejecutado por mano de los jueces, por mano de los líderes de la nación que Dios había establecido. Y es un principio de ley bueno. Ahí en Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces nuevamente vemos, según el contexto de este pasaje de Deuteronomio, donde nos habla de la ley del talión, que esto era una ley que debía ser ejecutada por los jueces. Que es un principio bueno que Dios había establecido para guardar a la nación de excesos, de deseos de venganza y de ira en sus corazones. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo del Señor Jesús? ¿Cuál era el problema con los líderes y los maestros religiosos de aquella época? Como nosotros lo hemos venido viendo, ellos usaban algún pasaje de la ley para un beneficio propio, torciendo la escritura para, como lo veíamos con el divorcio, ¿no? Como para justificar sus propios pecados. Y asimismo ellos habían tomado este pasaje para justificar un deseo de venganza que había dentro de ellos. Los maestros religiosos de aquella época habían sacado esta ley del contexto de los jueces, de los líderes de la nación para ejecutarla por mano propia. Lo cual era un error muy grave, porque según el libro de Levítico, en el capítulo 19, el Señor en el Antiguo Testamento ya se había puesto en contra de la venganza por mano propia. Ahí en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Los maestros religiosos de esa época, los judíos, los fariseos, ellos habían sacado este pasaje del contexto y ahora tomaban la justicia por mano propia. Y esto era lo que el Señor Jesús condenaba. El Señor Jesús no está diciendo en ninguna manera que ojo por ojo, diente por diente es un principio malo, porque según lo que hemos visto es un principio bueno, es un principio de justicia que aún muchas naciones en el antiguo Oriente lo practicaban, porque es un principio de justicia bueno. Entonces los maestros religiosos habían sacado este pasaje de su contexto para justificar su deseo de venganza. Y el Señor Jesús es ahí cuando empieza a mostrarle a los discípulos que ellos no deben vivir de esta forma. Ellos no deben almacenar deseos de venganza dentro de sus corazones. El creyente no debe tener un deseo de justicia propia, sino que el creyente ahora va aún más allá. Y es ahí donde llegamos al versículo 39, donde el Señor dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Este es el primer aspecto en el cual nosotros vemos que nuestro ego es tocado. Cuando tal vez somos agredidos por alguna persona, con la intención de que nosotros nos ofendamos y salgamos de nuestra cabalidad y tal vez respondamos de la misma forma en la cual nos han tratado, nos han agraviado. Entonces ya vimos que este pasaje no se refiere a que toleremos tal vez actos de injusticia que deben ser denunciados. Ya lo vimos, este pasaje no se refiere a eso. ¿Qué significa no resistir al malo? Una versión de la Escritura traduce ese versículo de la siguiente manera: pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. O sea, no resistas a aquella persona que viene y te ofende y que causa algún agravio hacia ti. No lo resistas. Y es lo que el Señor quiere que nosotros como seguidores de Él, como hijos de Dios, practiquemos ahora. No resistir al que nos ha hecho un agravio. ¿Qué es el significado de lo que el texto nos dice aquí de que debemos poner la otra mejilla? El texto no se refiere a que si tal vez me están golpeando y yo tengo la oportunidad de salir corriendo y huir para guardar mi vida, no es decir que yo me debo dejar golpear ahí y que acaben conmigo y me maten, no. A eso no se refiere el texto. Craig Keener, en el comentario al contexto histórico del Nuevo Testamento, él nos habla de lo siguiente, nos dice que este golpe en la mejilla al cual se refiere el Señor Jesús era un insulto, era el insulto más ofensivo que existía en aquella época. Cuando una persona golpeaba a otra persona en la mejilla era un insulto, o sea, más que el daño físico que pudiera causar, el golpe en la mejilla era como el maltrato emocional o sí, la rabia que puede despertar dentro de nosotros mismos al saber que estamos siendo humillados. Además, Craig Keener decía lo siguiente, que si se golpeaba con esta mano, con esta parte de la mano, con la parte interior, la ofensa no era tan grave, pero si el golpe era con la parte exterior de la mano, la ofensa era aún más grave, era aún más terrible de soportar. Y él habla acerca de esto, de este contexto, de el golpe en la mejilla, que si una persona era golpeada en la mejilla de esta forma, uno tenía todo el derecho de poder ir a los jueces y denunciar al agresor, y esto iba a acarrear una multa para la persona que me había agredido como tal. Los líderes religiosos habían puesto como un valor, una multa a la persona que golpeara la mejilla de otro hombre. Ellos habían dicho que, según la Misná, que si una persona lo golpeaba con la parte interior de la mano en la mejilla, la persona debía pagar 100 monedas de plata. Pero si la persona lo golpeaba con la parte exterior de la mano en la mejilla, debía pagar con 400 monedas de plata. Porque era una ofensa muy terrible. Y es ahí donde el Señor Jesús quiere tratar a sus discípulos. Porque para nosotros, nuestro ego es herido cuando una persona nos ofende. Y a eso se refiere el Señor. Si una persona nos ofende, no debemos defendernos. Si una persona tal vez me agravia con la intención de hacerme sentir menos, con la intención de humillarme, yo no debo por qué permitir que mi viejo hombre salga a relucir y tomar defensa de mi integridad emocional como tal. No debo permitir que mi hombre natural se sobreponga sobre lo que el Señor quiere. Es eso lo que el Señor nos está diciendo aquí con poner nuestra otra mejilla. Nosotros, como lo vimos en las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5:11 nos decía que bienaventurados somos cuando por causa del Señor nos vituperen y nos persigan y digan toda clase
de mal contra nosotros mintiendo. Decía en el 12 que debíamos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, si una persona nos ofende, una persona nos agrede de esta forma, nosotros no debemos dar lugar a nuestra ira, sino que debemos encomendar la causa en manos del Señor. Había una ilustración que ponía Martin Lloyd-Jones acerca de Hudson Taylor. Él decía que Hudson Taylor, que era un misionero en la India, él estaba parado al borde de un río esperando una barca que le atravesara hacia el otro lugar, y él estaba llamando a la persona del bote para que viniera hacia él. Hudson Taylor, pues, él se vestía como un chino nativo, él usaba el traje de chino, las personas no podían reconocer si él era una persona extranjera. Y venía un hombre chino por la parte de atrás y vio que él estaba haciendo la fila y lo empujó y lo hizo caer al barro y lo ensució. Y lo hizo mojarse, y esperaba que se parara el hombre de una vez a reaccionar, pero cuando se paró Hudson Taylor, el chino se dio cuenta que era una persona extranjera. Y sintió vergüenza dentro de sí de por qué había tratado a una persona extranjera de esa forma. Llegó la persona del barco y se había dado cuenta de lo que había pasado y le dijo a Hudson Taylor que subiera a la barca, pero que al chino no lo iba a dejar subir por haber hecho el agravio hacia este hombre, por haber tratado así a un extranjero. Y Hudson Taylor le dijo, no, déjelo que suba, él va conmigo. Hudson Taylor cuenta que esto impactó bastante la vida de este hombre y durante el trayecto en el barco él pudo compartirle el evangelio. Ahora, si a nosotros nos tratan mal, nos dicen algo, enseguida nosotros explotamos, defendemos nuestra integridad, no nos gusta que nos ofendan. Hermanos, no estamos mostrando el carácter de Cristo. Y estamos perdiendo oportunidades para compartirle el evangelio a aquellas personas que están en tinieblas. Cuando no ponemos nuestra otra mejilla. Y es esto a lo que el Señor se refiere. Amén. Y vamos a verlo más adelante, quién fue el que puso la otra mejilla, hermanos. 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vemos ahí en primera, como lo acabamos de ver en la primera parte, ya vimos cómo nuestro ego es tratado, nuestro yo debe ser mortificado cuando las personas nos ofenden. Ahora, como nuestro yo debe ser tratado cuando nuestras propiedades son atacadas. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Craig Keener, en su diccionario El contexto histórico del Nuevo Testamento, él dice que muchas de estas afirmaciones que el Señor Jesús está hablando en este pasaje son hiperbólicas, o sea, el Señor está haciendo como una exageración de lo que se debe permitir como tal, ¿no? Entonces él da a entender, él nos cuenta que según este contexto de lo que ocurría en este momento, en esta época, las personas pobres tenían únicamente dos piezas para vestirse, una que era la túnica interior y otro que era la capa, la prenda interior. Y aquí a lo que el Señor nos dice que si una persona quiere quitarte la túnica, o sea, quiere tomar de nosotros la prenda interior, nosotros también debemos despojarnos de la prenda exterior. O sea, debíamos quedar prácticamente desnudos. Nosotros vemos ahí en el libro de Éxodo que el Señor Jesús cuidaba bastante a los pobres. Y él tenía una ley acerca de cuando una persona tomaba por prenda la capa de uno de la nación de Israel, de los pobres. Y él decía lo siguiente en Éxodo 22:26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy muy misericordioso. Una persona, si daba en prenda su capa le debía ser devuelta en la noche, porque era lo único que tenía para cubrirse del frío y de las demás cosas para poder descansar bien.
Ahora el Señor Jesús dice que si alguien quiere tomar la parte interior de nuestro vestido, pues debemos despojarnos también de nuestra capa. Y no debemos hacer no debemos tomar ninguna represalia por querer tomar nuestra capa y defendernos, porque tal vez nuestras propiedades, lo que nosotros hemos adquirido, lo que nosotros hemos ganado es tocado. Craig Kinner dice lo siguiente, que el Señor está más interesado en nuestras relaciones que en nuestras propiedades. El Señor está más interesado en que nosotros ganemos a una persona o no perdamos una relación que en retener lo que creemos que es nuestro por derecho. Y es ahí donde el Señor quiere llegar. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros peleamos por cosas que no tienen ningún valor, que se van a acabar, que se van a quedar aquí cuando nosotros nos muramos? Pero sí perdemos amistades o perdemos la relación con otra persona. Y de la misma forma, ¿cuántas veces tal vez por pelear por monedas, por bobadas, perdemos la oportunidad de compartirle el evangelio a una persona? Perdemos la oportunidad de mostrarle a una persona que así mismo como yo estoy dispuesto a despojarme de las cosas que creo que me pertenecen, el Señor Jesús se despojó, no le importó que Él era en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo para venir y acercarse a mí. Es eso a lo que el Señor quiere llegar. El Señor está más interesado en que nosotros conservemos nuestras relaciones que nuestras propiedades. Si una persona nos pide la túnica, entreguemos también la capa, porque estamos aferrados a las cosas materiales. Nuestro yo quiere mantener eso, nuestro yo quiere mantener todo bajo control, que nuestras propiedades no sean tocadas, que nuestras cosas no sean agraviadas, una y otra cosa. Hermanos, pero el Señor no está interesado en eso. El Señor está interesado en que nuestras relaciones puedan ser relaciones con un propósito, hermanos, que podamos también participarle a aquellas personas que no conocen el evangelio, la verdad, pero a veces estamos peleando por 30 monedas de plata, como Judas, tal vez. Estamos más apegados a las cosas materiales que a nuestras relaciones. Y es ahí cuando nuestro yo es agraviado. El 41. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Nuestro yo es agraviado también cuando nuestros derechos son tocados. Aquí, según el contexto, lo que el Señor viene hablando, lo que el Señor quería comunicarle a los discípulos, nosotros lo entendemos de que en esa época la región de Palestina estaba en manos del gobierno romano. Los soldados romanos podían ejecutar, ser abusivos por causa del poder que ellos tenían por parte de la nación. Y ellos se aprovechaban de esto. Decía Craig Kinner que ellos podían incluso quitarle el salario del día de trabajo a las personas sin que la persona pudiera defenderse, sin que la persona tomara alguna resistencia. Pero ellos también abusaban, tal vez si alguien estaba ocupado, tal vez cenando con su familia, el soldado entraba impertinentemente, golpeaba y le decía: necesito que usted vaya y me lleve esta carga hasta allí 1 milla. La persona no podía resistirse, debía hacerlo porque era una ley establecida por el gobierno. Y si no lo hacía, pues iba a sufrir las consecuencias. Pero esto hacía que dentro del corazón de los israelitas pues hubiera un resentimiento hacia los soldados de aquella época, hacia los soldados romanos. ¿Cómo esta persona va a venir a interrumpir tal vez mi descanso y me va a obligar a que le cargue el equipaje por 1 milla? ¿Cómo eso es posible? Pero ahora el Señor va más allá. Si le pide que vaya 1 milla, no vaya 1, vaya 2. Porque nuestro ego, nuestro yo siempre va a querer
exigir sus derechos, decir que, no, ¿cómo va a ser tan abusivo este? ¿Cómo me va a pedir que haga esto? Y así viven las personas del mundo. Los creyentes no deben vivir así. El Señor Jesús les dice, si los obligan a llevar la carga por 1 milla, vayan la otra milla. Porque ¿quién fue el que cargó la 2ª milla, hermanos? ¿No fue el Señor Jesús? Y así el mismo Señor quiere que nosotros andemos, que nosotros sigamos sus pisadas. Hay algo que me parecía interesante, que decía un predicador. También es lamentable decir que en medio de la iglesia hay personas que dan la milla extra por sus jefes, dan la milla extra por sus familiares, dan la milla extra por sus amigos, pero no dan la milla extra por Dios. Tal vez él decía, venimos a la reunión los domingos y ya. Si mi jefe me dice que vaya a trabajar el domingo, voy la milla extra porque la Biblia dice que debo hacerlo. Pero cuando el Señor lo pide, no somos capaces de hacerlo. Entonces, corremos la milla extra hacia unos, pero no hacia nuestro Señor. Hermanos, si nosotros debemos correr la milla extra a los que tal vez quieren humillarnos, violentar nuestros derechos, pero también debemos correr la milla extra por lo que el Señor nos demanda a nosotros. Amén. En el 42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Una de las cosas que a veces es donde dicen que nos duele más que nos toquen es el bolsillo. Eso es lo que el Señor quiere mostrarle a sus discípulos. Si una persona te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A nuestro ego no le gusta despojarse de su dinero, no le gusta despojarse de sus cosas, retenemos más de lo que deberíamos hacer. El Señor, el apóstol Juan, ahí en la primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 17 nos dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí nos muestra el apóstol Juan que nuestro amor no debe ser un amor únicamente de labios. Hermanos, a veces nosotros cerramos nuestra mano hacia los necesitados. Y como lo decíamos ahora, como lo cité al principio de A.W. Tozer, que decía que nosotros debíamos ser generosos, pero dar sabiamente, hermanos, nosotros a veces estamos fallando en las dos. Ni somos generosos ni somos sabios para dar. Y el Señor nos dice que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, si hay una persona necesitada y veo que yo la puedo ayudar, hermanos, no debo cerrar mi mano contra él, debo ayudarlo. Ahora, si veo una persona que no quiere trabajar, que no quiere salir adelante, que lo único que quiere es aprovecharse, pues hermanos, no debo darle. Debo antes exhortarle a que trabaje. Por eso el Señor nos toca aquí nuestro ego, en nuestro bolsillo, donde a veces también nos duele demasiado. Nuestro yo es tratado. Y vemos por esos 4 ilustraciones que el Señor nos da, cómo nosotros debemos morir a nuestro yo, cómo nosotros debemos morir a nuestro ego. Debemos morir a aquel deseo de querer siempre tener la razón, de querer siempre defendernos, de querer siempre tomar justicia por nuestra propia mano, de querer retener más de lo que deberíamos hacer. Y aquí llegamos al tercer punto, que serían las aplicaciones para nuestra vida. El yo es algo terrible que está dentro de nosotros, que forma parte de nuestra alma y es alimentado por varios sentimientos. Son sentimientos pecaminosos, sentimientos tales como la falta de perdón, el deseo de venganza, el resentimiento, la ambición, el orgullo, la codicia.
Eso está en nuestro interior, eso vive aún dentro de nosotros. Y es eso a lo que el Señor quiere que nosotros muramos. Es eso a lo que el Señor está atacando en este pasaje. ¿Cuánto nos cuesta perdonar al que nos ha agraviado? Tenemos deseos de venganza hacia los que nos han lastimado. Guardamos resentimiento por años hacia muchas personas. Estamos llenos de ambición. Nuestro orgullo cada vez se alimenta más y tenemos una necesidad de muchas cosas y día a día vivimos codiciando. Y es eso a lo que el Señor quiere que nosotros hoy seamos despertados para que podamos hacer morir nuestro yo. Hermanos, cuando nosotros procuramos un deseo de venganza, guardamos resentimiento en nuestro corazón, estamos llenos de ambiciones, de codicias, de orgullo, Dios no es glorificado en nuestras vidas. Vemos que el Sermón del Monte, el Señor quiere decirle a las personas, así hacen los maestros y los fariseos y los hipócritas, pero los creyentes no deberían hacer de esa forma, deberían vivir de manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora la vida de Dios mora en ustedes, porque el Espíritu Santo ahora está en ustedes. Pero ¿qué pasa? Porque seguimos con deseos de venganza, deseos de ambición, deseos de orgullo. Tal vez porque no estamos haciendo caso a las palabras del Señor. Día a día estamos buscando satisfacer nuestro ego, alimentar nuestro deseo de venganza, sintiendo resentimiento, y no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Había un testimonio que me pareció muy impactante. Estaba leyendo en una página de internet acerca de un hombre que, bueno, fue más o menos por 1996, un hombre que se llamaba Harold McDonald. Una persona que tenía una hija de 6 años, la cual fue arrollada por un automóvil, causándole la muerte. Y este hombre contesta el teléfono, le dan la noticia de que su hija había muerto en un accidente de tránsito, pero le dicen además que la persona que había causado el accidente de tránsito había huido. Ese hombre, desconsolado dentro de sí por la pérdida de su hija, dijo las siguientes palabras: cuando recibí esa noticia, quería ser agradable a Dios y todo lo que pudiera hacer para ser ejemplo, dijo, estaba dispuesto a hacerlo aunque me doliera, estaba dispuesto a perdonar. Hermanos, este hombre estaba muriendo a su yo personal y pienso que debe ser una situación muy difícil. Los que somos padres, no sé, tal vez no podemos imaginar cómo sería la pérdida de nuestros hijos. Tal vez nuestro deseo habría sido, Señor, que le caiga un trueno a este hombre que estrelló a mi hija. Y así mismo, como el Señor le dijo a los apóstoles, ¿vosotros de qué espíritu sois? ¿Vosotros de qué espíritu sois? Los apóstoles estaban procurando el mal sobre las personas, pero el Señor Jesús les dice, no, porque ustedes son de un espíritu diferente. Y ese hombre decía que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de que Dios fuera glorificado. Pero ¿cómo somos nosotros, hermanos? ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro deseo de venganza para que Dios sea glorificado? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de nuestra ambición y de nuestra avaricia para que Dios sea glorificado? Cuentan ahí en el artículo acerca de la vida de este hombre, que este hombre llegó al momento llegó al lugar donde había ocurrido el accidente y estaban allí los noticieros y vieron a este hombre llorando, desconsolado por su hija, y se acercaron y le decían que qué palabras podía él decir. Y él dijo que él pidió al conductor que se entregara. Y dijo, te amo y Dios te ama. Cuenta más adelante que el
joven que estrelló a la niña, se entregó a las autoridades, era un muchacho de 18 años de edad, que iba a toda velocidad y que Harold McDonald no presentó cargos hacia él, sino que se acercó al joven, lo abrazó y le dijo que Dios lo perdonaba y que él también lo perdonaba. Y esto fue una noticia que impactó bastante en esa época y aún, porque podemos encontrar el testimonio de este hombre en internet, de cómo este hombre pudo perdonar al asesino de su hija. Y no guardó resentimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a poner la otra mejilla. ¿Estamos nosotros dispuestos a decir lo mismo que este hombre dijo? ¿Quiero ser agradable a Dios? ¿Queremos ser agradables a Dios? Ahora, para terminar, hermanos, Jesús no predicó esto únicamente. Jesús no le dijo a sus discípulos que no resistan al que les haga el agravio, pongan la otra mejilla, carguen la milla extra, al que les pida denle, si le quieren quitar su túnica, dé también su capa. El Señor no solo lo predicó, el Señor lo vivió, lo experimentó. Nosotros cantamos la canción aquí, la segunda milla anduvo Él, la otra mejilla Él presentó, la capa y la túnica entregó, ninguna queja en Él se oyó. Extendió los brazos en la cruz y a sus verdugos perdonó. La infame vergüenza soportó, ninguna queja de Él se oyó. Por ese amor tan grande, con Dios nos reconcilió. Por ese amor tan grande, la gloria restituyó. Y ahora Él espera así de mí, que participe siempre junto a Él, que unza yo su yugo sobre mí y como Él muera también. Por ese amor tan grande, yo quiero ser como Él. Le pido que con su ayuda me conceda andar como Él. Hermanos, Jesús se hizo pobre por nosotros. En Filipenses 2, desde el versículo 5 al 8, podemos ver cómo allí el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y humillándose hasta la muerte en la cruz. Jesús no se defendió cuando lo injuriaban. Primera de Pedro 2:23 nos dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús se hizo pobre por nosotros. Segunda a los Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que nosotros andemos como Él anduvo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, el Señor no solo predicó acerca de poner la otra mejilla. Él fue nuestro ejemplo. Él puso la otra mejilla. Él entregó también su capa. Él no respondía con insultos a los que lo injuriaban. Él nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Se entregó por nosotros. Y Él nos da ahora este ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Que nosotros podamos morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a aquellos sentimientos que no permiten que Dios sea glorificado, aquellas cosas que queremos retener, que nos impiden ver la gloria de Dios, hermanos. Que el Señor hoy nos ayude. Y también, hermanos, veo que personas nuevas nos visitan. Recordaba algo que decía un hermano acerca de la ley del talión. La ley del talión es completamente justa, es pura y es buena.
Y la Biblia dice que los que ahora estamos en la gracia ya no estamos bajo la ley. Pero aquellas personas que no conocen el Evangelio aún están bajo la ley. Y van a recibir la ley del talión. ¿Saben cuál es la ley del talión para el incrédulo? Una eternidad en el infierno. Porque una sola transgresión hacia el Dios Santo merece como paga una eternidad en el infierno. Ahora que vemos personas nuevas, les invitamos a que se acerquen a Cristo y que sigan el ejemplo y le glorifiquen. Amén. Vamos a dar gracias. Sí.